Esta mañana, un impactante anuncio ha sacudido a Venezuela y a toda América Latina. Javier González Oachea, un prominente ministro de Exteriores, ha hecho unas declaraciones sorprendentes en una entrevista en una televisión peruana que han dejado a muchos atónitos. González Oachea no solo ha pronunciado la inminente caída del régimen de Nicolás Maduro, sino que también ha enfatizado la asfixia política que enfrenta el líder venezolano, describiéndolo como sin oxígeno y prediciendo un colapso inevitable de su gobierno dictatorial. Te invito a suscribirte y a seguir este video hasta el final para apoyar la lucha del pueblo venezolano por su libertad. Las declaraciones de González Oachea han resonado profundamente dado el contexto actual en Venezuela. Según él, la incapacidad de Maduro para presentar las actas electorales es un testimonio elocuente de su derrota y de la fuerza de la voluntad popular expresada en las calles. Han transcurrido más de 7 días desde la votación, y la ausencia de pruebas tangibles de los resultados electorales por parte del gobierno actual subraya las alegaciones de irregularidades y manipulación. Este panorama ofrece una ventana a la creciente esperanza entre los ciudadanos venezolanos y observadores internacionales, quienes ven cada día que pasa como un paso más hacia un cambio significativo en el país. La cantidad de personas manifestándose en las calles, según González Oachea, es un indicador claro y contundente de que el deseo de cambio trasciende la necesidad de pruebas documentales como las actas electorales. Este punto de inflexión sugiere un momento crítico para Venezuela, donde la presión tanto nacional como internacional podría precipitar un cambio de régimen. Las palabras de González Oachea resuenan como un llamado a reconocer y apoyar la voluntad del pueblo venezolano en su lucha por la democracia y la transparencia. En este contexto, las declaraciones no solo reiteran la difícil situación de Maduro, sino que también refuerzan el clamor por un liderazgo que respete los principios democráticos y esté dispuesto a validar su legitimidad a través de medios transparentes y justos. En el contexto actual de Venezuela, el apoyo hacia Nicolás Maduro está erosionándose de manera significativa, con cada vez menos seguidores dispuestos a permanecer leales. La mayoría de la población venezolana se ha movilizado masivamente, tomando las calles en expresión clara de su rechazo al régimen. En medio de esta creciente presión, tanto interna como internacional, Maduro se enfrenta a decisiones críticas sobre su futuro. Las opciones que se barajan incluyen buscar refugio en países aliados como Cuba, Rusia o Brasil. Adicionalmente, surgen especulaciones sobre sus intentos de negociar un acuerdo de amnistía para él y un grupo selecto de sus colaboradores más cercanos, en un esfuerzo por facilitar una transición política dirigida por Edmundo González y María Corina Machado. Este momento en la historia de Venezuela plantea un dilema moral y ético considerable. ¿Es viable otorgar perdón a una figura que ha infligido tanto daño al tejido social y económico del país? ¿O es esencial tomar medidas más rigurosas para asegurar una resolución efectiva y avanzar hacia la reconstrucción nacional? Esta interrogante sigue siendo uno de los principales puntos de debate dentro de la sociedad venezolana y la comunidad internacional, marcando un periodo de incertidumbre y expectativas. Un ministro cuyas declaraciones recientes han resonado ampliamente ha intensificado aún más la discusión al ilustrar la profunda desconfianza que ahora invade al círculo íntimo de Maduro. Según sus palabras, Maduro se ha vuelto paranoico, desconfiando incluso de su propia sombra, una señal clara del deterioro de su base de apoyo interno. La situación se agrava con reportes de que incluso las fuerzas militares y de seguridad, tradicionalmente pilares de soporte para el régimen, están empezando a retirar su respaldo, una dinámica que refleja el creciente aislamiento de Maduro frente a un pueblo cada vez más decidido y vocal en su demanda de cambio. La complejidad de la crisis venezolana se ve agravada por la urgencia de encontrar una solución que equilibre la necesidad de justicia con el impulso hacia un futuro estable y democráticamente sólido. El escenario actual no solo involucra decisiones críticas sobre liderazgo y gobernabilidad, sino también un examen profundo de los principios democráticos y de cómo estos pueden ser salvaguardados en contextos de intensa polarización y conflicto político. Así, mientras Maduro contempla la posibilidad de un exilio o un acuerdo que le permita evitar la retribución directa, Venezuela se encuentra en una encrucijada que definirá no solo el futuro inmediato del país, sino también su trayectoria a largo plazo.
La forma en que se manejen estos desafíos no solo determinará la viabilidad de una transición política pacífica, sino que también sentará las bases para la recuperación económica y social de una nación que ha sido profundamente marcada por años de turbulencia política y sufrimiento humano. En un entorno político y social venezolano ya cargado de tensiones y contradicciones, un reciente y sorprendente desarrollo ha capturado la atención de observadores tanto dentro como fuera del país. Un mensaje audaz y sin precedentes de una de las bandas criminales más notorias de Venezuela, el Tren del Llano, ha emitido una severa advertencia contra el gobierno de Nicolás Maduro. Este grupo, conocido por su participación en actividades ilícitas, ha condenado públicamente las acciones represivas del régimen contra manifestantes pacíficos, amenazando con tomar medidas si la violencia estatal continúa. Lo que sorprende de esta declaración no es solo su origen inesperado, sino también el contenido del mensaje. El Tren del Llano ha criticado la moral y los principios del gobierno de Maduro, sugiriendo que incluso ellos, como criminales confesos, poseen un código ético más robusto que el actual liderazgo venezolano. Esta acusación refleja una ironía profunda y reveladora, ilustrando cómo incluso figuras marginales y grupos fuera de la ley perciben y condenan la corrupción y el deterioro moral del régimen. Mientras tanto, Nicolás Maduro ha respondido a las crecientes presiones con tácticas cada vez más autoritarias. Una de sus medidas recientes incluye la prohibición de populares redes sociales como Instagram y TikTok, alegando que estas plataformas operan sin control y están al servicio de fuerzas terroristas y ultraderechistas que buscan desestabilizar su gobierno. Esta restricción se suma a una serie de esfuerzos por controlar la información y reprimir la libertad de expresión, en un intento desesperado por silenciar las voces de disidencia y mantener un control estricto sobre la narrativa nacional. La decisión de censurar plataformas de comunicación es vista por muchos como una violación flagrante de los derechos humanos y un grave retroceso para la democracia en Venezuela. La capacidad de la ciudadanía para comunicarse libremente, compartir información y organizarse es fundamental en cualquier sociedad democrática, y la restricción de estas libertades básicas es un indicativo claro del temor del régimen a perder el control sobre la población. Este complejo escenario demuestra la profundidad de la crisis en Venezuela. La aparición de críticas desde ángulos tan inusuales como el de una banda criminal subraya el nivel de descontento y desesperación que se ha infiltrado en todos los sectores de la sociedad venezolana. El gobierno de Maduro, cada vez más aislado, enfrenta no solo a la oposición política organizada y a la comunidad internacional, sino también a segmentos inesperados de su propia sociedad. A medida que la situación sigue evolucionando, la comunidad internacional sigue observando de cerca, preocupada por las implicaciones de estas dinámicas tanto para la estabilidad de Venezuela como para la seguridad regional. La manera en que se manejen estos desafíos no solo determinará el futuro inmediato de Venezuela, sino que también sentará precedentes sobre cómo las crisis políticas y sociales profundas son abordadas en la era moderna. La urgencia de encontrar soluciones sostenibles y justas nunca ha sido más crítica, tanto para los venezolanos como para aquellos comprometidos con los principios de democracia y derechos humanos en todo el mundo. En un intento cada vez más flagrante por controlar la narrativa dentro de Venezuela, Nicolás Maduro ha intensificado sus esfuerzos de represión y censura, apuntando directamente a limitar la circulación libre de información. Este movimiento desesperado tiene como objetivo consolidar la voz de su administración como la única fuente legítima y confiable de noticias, en un momento crítico donde incluso su propio medio estatal, Televisa, ha sido víctima de un ataque cibernético orquestado por el grupo de hackers Anonymous. Este ataque subraya la vulnerabilidad del gobierno y su incapacidad para mantener el control sobre la información, un pilar clave para cualquier régimen autoritario. La estrategia de Maduro ha adoptado tintes dramáticos y autoritarios, reminiscentes de figuras como Donald Trump, al emplear la imagen de militares para proyectar fuerza y estabilidad. Sin embargo, la realidad en las calles de Venezuela y en las redes digitales pinta un escenario muy distinto. A pesar de los intentos de Maduro por retratar a la población como violenta y desestabilizadora, grupos como el Tren del Llano han destacado la conducta cívica y pacífica de los manifestantes, quienes persisten en demandar cambio y justicia de manera ordenada y respetuosa. La dinámica en las calles se refleja también en el ámbito digital,
donde los venezolanos han recurrido masivamente a plataformas como YouTube y redes sociales para informarse y compartir noticias, en respuesta a la censura estatal. En un intento por sofocar estas voces independientes, Maduro ha intensificado las restricciones en Internet, intentando bloquear el acceso a plataformas que permiten a los ciudadanos expresarse y organizarse libremente. Este clima represivo coincidió con la celebración del aniversario de las fuerzas del orden en Venezuela, donde Maduro aprovechó la ocasión para denunciar la violencia en las calles, atribuyéndola a factores externos y minimizando la brutalidad ejercida por las fuerzas de seguridad del Estado y sus aliados extranjeros. Sin embargo, sus declaraciones contrastan starkly con los informes de violencia y represión que siguen surgiendo del país, indicando que la única violencia significativa proviene del propio gobierno. Además, Maduro ha intentado proyectar una imagen de respaldo y normalidad al referirse a una manifestación reciente a su favor, que describió como una respuesta directa a las masivas protestas lideradas por figuras de la oposición como María Corina Machado. Machado, a pesar de enfrentar constantes amenazas de detención, ha logrado capturar la atención y el apoyo del público, demostrando que la resistencia contra el régimen de Maduro es fuerte y creciente. Este complejo escenario venezolano destaca la profunda crisis de legitimidad que enfrenta Maduro, quien lucha por mantener el poder en medio de un creciente descontento popular y una vigilancia internacional intensificada. La lucha continua de los venezolanos por la libertad y la justicia demuestra la resiliencia y la determinación de una población que, a pesar de la represión, sigue comprometida con la búsqueda de un futuro democrático y transparente. A medida que la situación sigue desarrollándose, la comunidad global permanece atenta, reconociendo que lo que está en juego es no solo el futuro de Venezuela, sino también el de la estabilidad regional y los principios democráticos globales. En el actual panorama político de Venezuela, Nicolás Maduro enfrenta una creciente ola de descontento y desafío que ha obligado a su régimen a adoptar medidas extremas para mantenerse en el poder. Informes recientes indican que Maduro ha intensificado la censura dentro de su propio círculo, llegando al extremo de prohibir la mención del nombre de María Corina Machado, la líder opositora cuya popularidad sigue creciendo tanto dentro como fuera del país. Esta medida refleja un miedo palpable al poder y la influencia de Machado, quien se ha convertido en un símbolo de la resistencia democrática y la esperanza para muchos venezolanos. Además, hay indicios de que Maduro solo está dispuesto a negociar con Edmundo González, otro líder opositor, posiblemente buscando explotar divisiones dentro del movimiento opositor para debilitar su unidad y efectividad. Esta estrategia revela un intento de dividir para conquistar, una táctica desesperada para mitigar una oposición formidable y mantener un semblante de control y estabilidad. En un esfuerzo por manipular la percepción pública y proyectar una imagen de apoyo popular, Maduro ha recurrido recientemente a la difusión de material mediático que muestra una supuesta manifestación masiva en Caracas. Sin embargo, el análisis de estos materiales revela una realidad muy diferente. Los videos, con tomas cerradas y cortas, no ocultan la tristeza y el desgano de los participantes, muchos de los cuales parecen estar presentes no por convicción, sino por coacción o compensación. Esta manipulación contrasta fuertemente con las vibrantes manifestaciones organizadas por María Corina Machado, donde las multitudes exhiben genuino entusiasmo y compromiso con el cambio. La discrepancia entre las imágenes de las dos manifestaciones no solo destaca la autenticidad y el espíritu de las congregaciones lideradas por la oposición, sino que también pone de manifiesto la creciente brecha entre la realidad del régimen de Maduro y la percepción pública de su liderazgo. Mientras Maduro intenta proyectar fuerza y apoyo, la evidencia sugiere que su base de apoyo se está erosionando significativamente. A medida que más venezolanos se desilusionan con la administración de Maduro y buscan alternativas, es plausible que muchos de sus antiguos partidarios estén reconsiderando su lealtad. Los eventos de la última semana, marcados por una clara manifestación de descontento popular y la visibilidad de líderes opositores carismáticos y efectivos, están probablemente impulsando un cambio significativo en la dinámica política del país. Este cambio no solo refleja una disminución en la influencia de Maduro, sino que también subraya un punto de inflexión potencial en la lucha por la democracia en Venezuela.
el futuro político de Maduro parece cada vez más incierto. A medida que el pueblo venezolano continúa su lucha por un gobierno más representativo y justo, el régimen actual se enfrenta al desafío de responder a una crisis de legitimidad que podría ser insuperable. Este periodo crítico en la historia de Venezuela no solo determinará el resultado inmediato de esta lucha política, sino que también modelará la trayectoria futura del país hacia la recuperación democrática y la estabilidad. En este contexto, la comunidad internacional sigue observando con gran interés, reconociendo que lo que está en juego es crucial no solo para Venezuela, sino para la región en su conjunto. En un giro cada vez más dramático en la política venezolana, Nicolás Maduro ha lanzado una afirmación audaz y francamente increíble. Alega que 8 kilómetros de personas se alinearon para apoyarlo en una reciente manifestación, una afirmación que busca contrarrestar las acusaciones de que enfrenta un golpe de Estado. Este acto de desesperación es visto por muchos como la última humillación para Maduro, quien ya es visto como un líder cuyo poder se desvanece rápidamente. Un ministro de Exteriores, en declaraciones recientes, ha sido contundente al afirmar que la caída de Maduro es inminente, destacando que el presidente venezolano ni siquiera confía en su propia sombra en estos días. Según este ministro, la única salida viable para Maduro sería huir de Venezuela o buscar un arreglo negociado, posiblemente con la ayuda de figuras internacionales como el brasileño Lula y el mexicano López Obrador, quienes, a pesar de ser percibidos como aliados de Maduro, son vistos como mediadores potenciales en un pacto de transición. La situación se complica aún más con el apoyo sorpresivo de uno de los grupos más temidos de Venezuela, el Tren del Llano. Tradicionalmente conocido por sus actividades criminales, este grupo ha decidido posicionarse del lado del pueblo, sumando una amenaza adicional a la ya frágil posición de Maduro. Este inusual apoyo de un grupo tan notorio refleja la profundidad del descontento popular y la amplia coalición que busca un cambio en Venezuela. Mientras tanto, la líder opositora María Corina Machado ha jugado un papel crucial al reunir y publicar actas de las elecciones, evidenciando un fraude electoral masivo. Contrario a las afirmaciones de Maduro de haber ganado con el 51% de los votos, las actas recolectadas por Machado y sus colaboradores demuestran una derrota contundente del actual régimen. Este esfuerzo ha sido fundamental para desacreditar la narrativa oficial y ha sido apoyado por testimonios directos de aquellos presentes en los colegios electorales. El reconocimiento de Edmundo González como el nuevo presidente de Venezuela por parte de Perú, que se ha adelantado valientemente a otros países en denunciar la derrota electoral de Maduro, marca un momento crucial. Este apoyo no solo simboliza un giro geopolítico significativo, sino que también fortalece a González, quien ha demostrado ser un líder capaz de unificar a una nación dividida y enfrentar el desafío de un régimen que se aferra al poder a través de la manipulación y la represión. Nicolás Maduro continúa intentando ganar tiempo, teatralizando la realidad para distorsionar la verdadera situación en Venezuela. Sin embargo, con cada paso que da, la brecha entre su representación de los hechos y la realidad vivida por los venezolanos en las calles se hace cada vez más grande, revelando un régimen que está no solo desconectado de su pueblo, sino también en una inevitable caída hacia la irrelevancia política. Las manifestaciones en Venezuela continúan destacándose por su carácter pacífico y ejemplar, desafiando la imagen que intenta proyectar el régimen de Nicolás Maduro. Este ambiente de protesta inmaculada y resoluta representa una amenaza significativa para un gobierno que, acosado por la crisis, ve cómo su líder se encuentra atrapado entre la posibilidad de elegir un exilio forzoso o enfrentar la justicia por sus acciones. En este contexto de resistencia civil, las voces de apoyo a la población se hacen cada vez más fuertes y claras. Buenas tardes, pueblo de Venezuela. Quiero decirles que cuentan con nuestro apoyo incondicional. Las palabras están de más. Lo que importa es el apoyo moral del pueblo. Les insto a que mantengan su marcha pacífica y si enfrentan represión por parte de los funcionarios del Estado, aquí estaremos para defenderlos. Estamos más organizados que nunca. Hemos dialogado con varios actores, incluidos algunos funcionarios que también sienten la urgencia de este cambio, expresa un líder comunitario en un mensaje lleno de convicción y solidaridad. El llamado se extiende incluso a los funcionarios del Estado, instándolos a reconocer que no son enemigos,
sino defensores de un pueblo exhausto por las dificultades económicas y sociales. No nos vean como enemigos. Estamos aquí defendiendo a un pueblo hambriento. ¿Cómo pueden justificar la represión contra ciudadanos que simplemente exigen sus derechos fundamentales? No estamos aquí por intereses personales. Estamos aquí por justicia y dignidad para todos, continúa el líder. Este movimiento de resistencia no solo se centra en la lucha contra las políticas represivas del gobierno, sino que también busca reivindicar la humanidad y los derechos básicos de cada venezolano. La narrativa de Maduro y su gobierno intenta pintar a los manifestantes como agitadores y criminales, pero la realidad en las calles muestra un pueblo unido y decidido, compuesto por individuos de todas las edades y clases sociales que exigen un cambio legítimo y duradero. La crisis venezolana ha llegado a un punto crítico donde las acciones del gobierno están cada vez más desconectadas de las necesidades y el espíritu del pueblo. Mientras Maduro contempla sus limitadas opciones, la determinación de los venezolanos en las calles sigue fortaleciéndose, ofreciendo una imagen de resistencia pacífica que resuena no solo dentro del país, sino en toda la comunidad internacional. La lucha por la libertad y la justicia en Venezuela es un testimonio del poder del espíritu humano y la perseverancia frente a la adversidad. Este movimiento de resistencia en Venezuela ha evolucionado mucho más allá de una simple respuesta a las políticas autoritarias del gobierno. Se ha transformado en un grito profundo y resonante por la recuperación de la dignidad y los derechos fundamentales que durante demasiado tiempo han sido negados a los ciudadanos de esta nación. Lo que comenzó como una reacción contra las injusticias y la represión se ha convertido en un movimiento masivo que abarca todos los aspectos de la vida en Venezuela, desde lo político hasta lo social, y que está profundamente enraizado en la búsqueda de justicia, libertad y la protección de la vida humana. No es solo una cuestión de oponerse al gobierno de Maduro. Es una cuestión de reivindicar los valores más esenciales que definen la humanidad y la coexistencia pacífica en cualquier sociedad. El gobierno, encabezado por Nicolás Maduro, ha intentado construir una narrativa que retrata a los manifestantes como desestabilizadores y criminales, una táctica destinada a deslegitimar la resistencia y justificar la represión violenta. Sin embargo, esta retórica no puede ocultar la realidad visible y palpable en las calles de Venezuela. Lo que realmente está ocurriendo es una manifestación del pueblo, un levantamiento de personas de todas las edades, géneros y estratos sociales, que se han unido con un propósito común: exigir un cambio significativo y duradero. Estos ciudadanos no son delincuentes, como pretende el régimen, sino individuos que buscan recuperar su derecho a una vida digna, libre de miedo y opresión. La diversidad de los participantes en este movimiento es una de sus mayores fortalezas. Desde jóvenes estudiantes que representan el futuro de la nación hasta ancianos que han vivido varias décadas de historia venezolana, todos están comprometidos en esta lucha. Los trabajadores, profesionales, campesinos, amas de casa, intelectuales y artistas están uniendo sus voces y esfuerzos en un acto de desafío colectivo que desafía la represión y las tácticas de miedo utilizadas por el régimen. Esta unión no solo simboliza la fuerza del pueblo venezolano, sino también su profunda convicción de que un cambio es no solo necesario, sino inevitable. El movimiento de resistencia no es simplemente una reacción a las acciones del gobierno. Es una afirmación poderosa de los derechos inalienables que pertenecen a cada ser humano. El acceso a alimentos, atención médica, educación y seguridad no son privilegios, sino derechos básicos que el gobierno ha fallado en garantizar. Los manifestantes exigen no solo un cambio de liderazgo, sino una transformación radical del sistema que ha permitido que estos derechos sean violados repetidamente. Están pidiendo la restauración de su humanidad, el reconocimiento de su dignidad y la creación de un futuro en el que puedan vivir sin temor y con la esperanza de un mañana mejor. A pesar de los esfuerzos del gobierno por dividir y silenciar al pueblo, la resistencia ha seguido creciendo, tanto en número como en intensidad. Cada día, más venezolanos se suman a esta causa, desafiando la represión con una valentía que ha capturado la atención del mundo entero. Este movimiento ha superado las barreras que el régimen ha intentado imponer, demostrando que la unidad y la solidaridad son más poderosas que cualquier arma o estrategia de intimidación.
Es un testimonio del poder de un pueblo unido por un propósito común y una indicación clara de que el cambio está en marcha. El contexto de esta resistencia es mucho más que un conflicto político. Es un despertar de la conciencia colectiva de una nación. Los venezolanos han llegado a un punto en el que ya no están dispuestos a aceptar la opresión y la injusticia como parte de su vida diaria. Han reconocido su poder como ciudadanos y han decidido ejercerlo para construir un país donde la justicia, la libertad y la prosperidad sean accesibles para todos. Este movimiento es una expresión de la voluntad popular en su forma más pura. Una declaración de que el pueblo de Venezuela no será silenciado ni sometido. La historia de este movimiento es la historia de un pueblo que, a pesar de los innumerables desafíos y obstáculos, ha mantenido su fe en un futuro mejor. Es un recordatorio de que la lucha por la libertad y los derechos humanos es una batalla continua que requiere coraje, perseverancia y una visión clara de lo que es posible. Los venezolanos están escribiendo un nuevo capítulo en su historia, uno que estará marcado por su determinación de reclamar su país y su destino. Este movimiento de resistencia no es solo un episodio en la historia de Venezuela. Es un símbolo de la capacidad del ser humano para resistir la tiranía y luchar por un mundo más justo y equitativo. A medida que el mundo observa, el movimiento de resistencia en Venezuela se convierte en un faro de esperanza y un ejemplo inspirador para otros que enfrentan situaciones similares en diferentes partes del mundo. Es un testimonio del poder de la acción colectiva y de la capacidad de los pueblos para superar incluso las circunstancias más difíciles cuando están unidos por un propósito común. La resistencia venezolana está demostrando que aunque el camino hacia la libertad y la justicia sea arduo, la voluntad de un pueblo determinado es imparable. Esta es la historia de un país que lucha por recuperar su dignidad y su lugar en el mundo, y de un pueblo que se niega a rendirse, no importa cuán grande sea la adversidad. La crisis en Venezuela ha llegado a un punto de quiebre que ha puesto a prueba no solo la resistencia del pueblo, sino también la capacidad de respuesta de un régimen que, durante años, ha intentado aferrarse al poder a toda costa. En este panorama desolador, marcado por la escasez de recursos, la represión sistemática y el colapso institucional, las acciones del gobierno de Nicolás Maduro se muestran cada vez más desconectadas de la realidad que enfrenta la mayoría de los venezolanos. El contraste entre las decisiones del gobierno y las necesidades urgentes del pueblo ha creado una grieta profunda que se ensancha cada día más, llevando al país a una situación insostenible. El régimen, que alguna vez proyectó una imagen de invulnerabilidad, ahora se ve debilitado, acorralado por su incapacidad para responder a las demandas de una nación que clama por cambios profundos y significativos. Mientras Maduro y su círculo cercano contemplan sus opciones, que cada vez parecen más limitadas, la voluntad del pueblo venezolano no ha hecho más que fortalecerse. Este fortalecimiento no se manifiesta únicamente en la resistencia a las políticas represivas, sino en una transformación del espíritu nacional que ha llevado a millones de personas a tomar las calles en un acto de desafío colectivo sin precedentes. Lo que está ocurriendo en Venezuela no es simplemente una serie de protestas aisladas. Es un levantamiento popular que ha sacudido los cimientos mismos del régimen. Día tras día, los venezolanos se congregan en las plazas y avenidas de sus ciudades, desde Caracas hasta los pueblos más pequeños, unidos por un propósito común: exigir un cambio real y duradero. Este movimiento, lejos de ser monolítico, está compuesto por personas de todas las edades, géneros y clases sociales, cada una con sus propias historias de lucha y resistencia, pero todas unidas por la convicción de que un futuro mejor es posible. La imagen de estas manifestaciones pacíficas, donde la determinación de los ciudadanos es palpable en cada consigna, en cada pancarta, ha resonado no solo dentro de las fronteras de Venezuela, sino en todo el mundo. La comunidad internacional observa con creciente interés y admiración cómo un pueblo, sometido a las más duras pruebas, se niega a rendirse. Esta resistencia, que ha sido pacífica en su mayoría, es un testimonio del poder del espíritu humano para superar la adversidad y luchar por la justicia, incluso cuando todo parece perdido. A medida que el régimen de Maduro intenta mantener su control mediante la fuerza y la intimidación, la desconexión entre el gobierno y el pueblo se hace cada vez más evidente. Mientras el gobierno sigue aferrado a viejas tácticas de represión y censura, el pueblo ha encontrado nuevas formas de comunicación y organización.
utilizando las redes sociales y otras tecnologías para coordinar sus esfuerzos y amplificar su mensaje al mundo. Esta lucha no es solo por un cambio de liderazgo, sino por una transformación completa del sistema que ha fallado repetidamente en proteger y servir a su gente. El gobierno ha intentado desacreditar a los manifestantes, pintándolos como agitadores y criminales. Pero la realidad es que este movimiento es mucho más que una simple oposición política. Es un grito colectivo por la dignidad, por el derecho a vivir en un país donde la libertad y la justicia no sean solo conceptos abstractos, sino realidades tangibles. Los venezolanos están reclamando su humanidad, su derecho a existir en una sociedad que respete sus derechos básicos y que les permita prosperar en paz y seguridad. La lucha por la libertad en Venezuela ha captado la atención global, convirtiéndose en un símbolo de resistencia para aquellos que enfrentan la tiranía en cualquier parte del mundo. La comunidad internacional, aunque inicialmente dudosa, ha comenzado a reconocer la legitimidad y la importancia de este movimiento, ofreciendo su apoyo de diversas maneras, desde sanciones al régimen hasta la ayuda humanitaria para los afectados por la crisis. Sin embargo, el verdadero motor de esta resistencia sigue siendo el pueblo venezolano, que con una valentía y determinación inquebrantables continúa su lucha por un futuro mejor. A pesar de la brutal represión, las amenazas constantes y las difíciles condiciones de vida, los venezolanos han demostrado una resiliencia extraordinaria. Han soportado más de lo que muchos pueblos podrían, y lo han hecho con una dignidad y una fuerza que han sorprendido al mundo. Cada día que pasa, cada nueva protesta, refuerza la convicción de que la caída del régimen es solo una cuestión de tiempo. El espíritu de resistencia que se ha apoderado de Venezuela es tan fuerte que ni siquiera las tácticas más brutales del gobierno han logrado apagarlo. El desafío ahora es mantener la unidad y la determinación en los momentos más difíciles. La historia ha demostrado que los movimientos de resistencia pueden ser frágiles, susceptibles a divisiones internas y a la fatiga después de largos periodos de lucha. Pero los venezolanos parecen haber aprendido de su historia reciente y han mostrado una cohesión que es rara en movimientos de esta magnitud. La clave de su éxito radica en su capacidad para permanecer unidos en su diversidad, para continuar organizándose y para mantener la presión sobre el régimen sin recurrir a la violencia. Lo que está en juego en Venezuela no es solo el futuro inmediato del país, sino el destino a largo plazo de su gente. La posibilidad de una transición pacífica y ordenada hacia un gobierno que respete los derechos humanos y que esté comprometido con la democracia es una oportunidad histórica que no puede ser desperdiciada. Para que esto ocurra, será necesario un esfuerzo concertado por parte de todos los sectores de la sociedad venezolana, así como un apoyo continuo y firme de la comunidad internacional. La historia de la resistencia en Venezuela se está escribiendo día a día y el final aún está por decidirse. Pero una cosa es segura: el pueblo venezolano ha demostrado que no se dejará derrotar fácilmente. Han soportado la tiranía, la represión y la pobreza con una fuerza que pocos podrían imaginar, y lo han hecho con la esperanza de que un día sus hijos y nietos puedan vivir en un país libre y próspero. Este es el legado de su lucha, un legado que inspirará a futuras generaciones a nunca rendirse en la búsqueda de la justicia y la libertad. El impacto de este movimiento no se limitará a Venezuela. Su influencia se sentirá en toda América Latina y más allá, ofreciendo un ejemplo poderoso de lo que puede lograrse cuando un pueblo decide unirse y luchar por sus derechos. La resistencia venezolana es un faro de esperanza en un mundo que a menudo parece sumido en la oscuridad, y su éxito podría marcar el comienzo de una nueva era de libertad y justicia, no solo para Venezuela, sino para toda la región y más allá. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al video. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo y estar al tanto de todas las noticias. Además, nos encantaría conocer tu opinión, así que asegúrate de dejar tus comentarios abajo. ¡Un saludo y hasta pronto!